Señores, ganamos. Tenemos uno de los mejores banners que ha habido en muchísimo tiempo. Y lo digo de verdad, de todo corazón. Tenemos a Yansan con Mavuika. Y este es un personaje que muchos y muchas queréis en vuestra cuenta y no tenéis, me incluyo en mi cuenta free to play. Pero es que además vino con Varesa y no mucha gente quiso tirar a Varesa. Es un personaje espectacular y tiene una C6 espectacular. Es uno de los mejores 4 estrellas y más usados en este nuevo endgame y posiblemente en el siguiente, junto a Bennett además. Y tenemos un banner de armas bastante decente. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Ya sabéis que no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Entráis en el sorteo gratis una vez al día de una bendición. Bienvenidos invitados a los directos, que empezaremos ya con el sorteo de 5 Mavuikas para la comunidad. Seguirme en el resto de redes para enteraros bien. Links aquí abajo en la descripción de todo. Que aprovechéis si estáis comiendo o lo que estáis haciendo mientras veis el vídeo, conducir, tender la ropa, bailar salsa en la cocina. Y vamos con los 4 estrellas de Mavuika y de Emily. Pues bien, para nadie es un misterio que Mavuika es uno de los mejores, junto a Furina, personajes del juego. Es el único personaje que puede ser un carry top tier, de hecho con constelaciones el mejor carry del juego, y un soporte top tier, de hecho con constelaciones el best in slot de Varesa, el best in slot de Kinich y algunas otras combinaciones como el best in slot de Mualani y un largo etcétera. Mavuika es espectacular. Hay un vídeo que subiré en breve, de aquí a 1 o 2 días, diciendo y hablando si merece la pena la C1, C2 o arma de Mavuika. Así que estar muy atentos a este vídeo, pero la cuestión es que en resumen sí, merecen la pena estas constelaciones, así que recordar usar Lootbar, link aquí abajo también en la descripción y gallo para el algoritmo, porque con Lootbar apoyáis el canal y va a costaros el pack de 100 seguramente cada banner y hay uno limitado por versión. Hay un pack de que el pack de 100 cuesta $70 en Lootbar por la primera compra, primera vez por cuenta, así que utilizarlo está por ahí, magia. Ahora, Emily. Emily es muy importante delimitar una cosa muy importante. Valga la redundancia. Y es que creo que bastantes os vais a sentir tentados a tirar por Emily porque en este nuevo endgame se pide el equipo de Kinich, pero se pide el equipo de Kinich sin Furina. Con lo cual, el best in slot del equipo de Kinich sin Furina es Emily. Porque Furina la estás usando seguramente con Skerko Ayaka para el dragón fuente enigma, bueno, la máquina fuente enigma crío, básicamente. Entonces, Emily, ¿qué es a día de hoy? Pues literalmente Emily es el segundo best in slot de Kinich si no vas a jugar el equipo Prime de Kinich con Furina, y es muy posible que Furina te la esté pidiendo el equipo de New Billet o el equipo de Skirk. Con lo cual, ¿Emily a día de hoy es buena? Sí, si juegas a Kinich Prime, y no solo para el nuevo endgame, sino de normal es un equipo que te guste, el equipo de Kinich, que uses y que tu Kinich esté en el cielo. Si no es la situación, entonces Emily es un skip, porque básicamente es una pieza concreta que a día de hoy tiene más valor que antes. Ahora, los 4 estrellas, señores. Primero, Yao Yao. Yao Yao ha sido ya muy desplazada y os hice un vídeo hace poco hablando de los personajes que ya prácticamente no se van a jugar más y que no se han jugado en el último endgame y por supuesto no se han jugado tampoco en el último abismo, y en el teatro están cuando su elemento coincide como relleno, y básicamente Yao Yao es como una versión peor de Baizu. Es igual que Sayu a Xianyun o a Jin, que es un healer a Nemo, sombra verde y toda la historia, ¿no? Pues Sayu es igual, es un peor Baizu. De Yao Yao siempre hay que mencionar que como puedes entrar y salir del campo y tiene una aplicación decente de dentro, aparte de curar, es decente para equipos de Bloom, de Nilou, KB y combinaciones de Hidro con Dendro, cosa que tampoco se usa ya hace muchísimo, pero dejadme en los comentarios cuántos main Bloom y main Nilou hay en la comunidad para saber. Pero Yao Yao, aparte de esta mención honorífica que es bastante buena y decente en los equipos de Bloom, no hay mucho más que aporte a día de hoy Yao Yao. Y luego, 2 de los mejores 4 estrellas del maldito juego. Xiangling, que quien quiera jugar Mavuika Carry y quiera jugar a Kinich, y Kinich, como veis en este endgame, os lo están pidiendo mucho, Xiangling es un personaje interesante para Kinich, aunque ya sabéis el tip de que con Kinich es muy interesante jugar Klee, quien la tenga, y para el Magma Dragón también es espectacularmente interesante jugar Amber.
Amber es una locura lo que baja el escudo del Magma Dragón, así la tengáis a nivel 50, nivel 60, lo que sea, ahí abandonada en la cuenta. Amber es muy buena para el Magma Dragón, tenerlo en cuenta. Pero fuera de eso, ya sabéis, Xiangling para sobrecarga, Xiangling para Raiden National, Xiangling para Mualani. Obviamente, si Mabuika no es el soporte de Mualani porque es un carry. Lo mismo para Varesa, cuando vuestra Mabuika está siendo carry, no puede ser soporte de Varesa, tenéis una Xiangling ahí para el equipo de Varesa. Lo mismo para Kimmich, como estaba explicando, aunque en este endgame es mejor jugar Clio Amber como segundo piro después de Bennett con Kimmich. Y Xiangling siempre fue uno de los mejores sub-DPS fuera del campo. Siguiente. Yansan. Yansan no es un Bennett. Que ya sé que aquí había 80.000 vídeos de Yansan es Bennett, el nuevo Bennett, el Bennett 5 estrellas de Natlan. Natlan ha traído otro Bennett. Bennett. Yansan no es un Bennett. Yansan da un bono de ataque y con C6 de daño infligido al personaje en campo muy poderoso, casi tan poderoso como el de Bennett, pero Yansan cura poco y nada. Básicamente no cura. Entonces no es Bennett, es más un soporte adicional parecido a Sara C6 o Gorou en los equipos de monogeo. Es decir, es más un soporte dedicado, pero más un soporte dedicado que de un elemento concreto. Es un soporte dedicado de carries de Natlan que se muevan muchísimo, porque sabéis que Yansan tiene como una especie de condicionante y es que el carry en campo o use puntos de noctambulismo para llenar la barrita del bufo de Yansan o que utilice el movimiento. Si se mueve mucho, literalmente es así de raro, pero si se mueve mucho, te llena al máximo una barrita literalmente de dinamismo de Yansan y hace que ganes más bufo. Haré build de Yansan actualizada para hablar del personaje y es muy importante, pero es uno de los mejores personajes y creo que diréis, Phil, eres el CEO, porque llevaba diciendo en stream que estaba bastante seguro de que Yansan vendría con Mabuika, a pesar de que vino en la 5.5 y estamos en la 5.7, ha vuelto muy pronto, pero estaba bastante seguro que vendría con Mabuika con tal de vender, con tal de dejarte sin protogemas, con tal de que luego llegase la 5.8 y tuvieses que farmear casi por obligación los casi 100 deseos que hay. Y por último, las armas. Quiero que el vídeo sea un poco rápido y tengo mucho que hacer el día de hoy, pero voy a intentar acabar todo para estar en stream con vosotros y para dar todo lo que pueda para la comunidad. El arma de Mabuika, un arma increíble, una de las poquitas armas que quedan que son globales, es decir, que el arma de Mabuika es un arma que le puede servir a muchos otros personajes, principalmente a Kimmich además, y a muchos otros, y el arma de Emily. ¿El de Mabuika lo recomiendo? Sí. ¿Recomiendo más el arma, la C1 o la C2? Lo veréis en el vídeo de qué pasa con Mabuika, si merece la pena o no merece la pena. Pero como dije antes, la recomendación es merece la pena. La inversión en arma C2 de Mabuika es de las mejores inversiones del juego y yo creo que prácticamente, para que lo entendáis, y lo he hecho en muchos vídeos, pero lo repetiré otra vez, los 3 mejores personajes a día de hoy son Mabuika, Furina y Xilonen. Con eso tenéis prácticamente cualquier cosa en el metagame. Y de las constelaciones, literalmente arma y C2 de Mabuika, solo la C2 de Furina sin su arma. Y en el caso de Xilonen, también la C2 de Xilonen. Eso es, digamos, con eso resumes literalmente el explotar cualquier cuenta y poder llegar a números absurdos en el mínimo, digamos, inversión en constelaciones y armas y demás. Y luego, el arma de Emily es best in slot para Emily y tiene un condicionante en la pasiva que dice que si el equipo se está jugando a quemadura y hay una reacción de quemadura, se activa pues más ataque y se activa recarga de energía, creo que eran 12 puntos o 16 para el personaje que use el arma y no sé qué. Resumen, el arma de Emily, que se llama Elegía Lumidulce, si no recuerdo mal, no sé por qué me es el nombre de las armas, si hay ya cientos de armas y ya, bueno, sin más. Es un arma solo para Emily. ¿Merece la pena? No tanto. ¿Queréis mejorar a vuestra Emily para sacar más segundos en el nuevo endgame porque estáis topicaos y queréis reducir los segundos para conseguir la dificultad 6? Como yo. Capaz el arma de Emily, pues obviamente mejora a Emily. Es el mejor arma que podría tener nunca jamás Emily, así que puede ser. Pero fuera de eso, no hay mucho más. Y luego las armas 4 estrellas son la perdición del dragón, que te da mucha maestría, que es buena para Xiangling, y para personajes triple maestría de lanza, como podría ser Zoma Crepitar, no lo recomiendo, malísimo. Raiden Hyperbloom triple maestría, no lo recomiendo, mucho mejor Cookie. Y cosas así, y para Jutao también, así que la perdición del dragón no está mal, pero los antiguos tenéis perdición R28. Luego, el sacrificio, que el sacrificio le viene muy bien a Klee para que tenga 3 elementales contra el Magma Dragón, y habéis visto que mi best in slot de Kimmich literalmente es con Klee.
Y luego están la flauta, malísima, no sirve para nada. El herrumbre, malísimo, no sirve para nada. Y el Rainslasher, la segadora de la lluvia, creo que es en español, que es el mandoble que nos da maestría, que está por aquí en pantalla. A día de hoy tampoco sirve para mucho más. Hay armas, incluso free to play, que dan más maestría, y hay un nuevo arma en la versión 5.8 que también será gratis y dará mucha más maestría. Así que las armas buenas, las 4 estrellas no tan buenas, el arma de Mavuika Jesucristo y sobre todo Mavuika top tier, Jansan top tier y Xiangling va a mejorar muchas cuentas, sobre todo la C4, sabéis lo importante que es de Xiangling. Es una de las constelaciones que tenéis que buscar para jugar a Xiangling al completo, para que sea un personaje que esté completa, que se siente que hace su trabajo bien. Poquito más. Estos son los 4 estrellas del banner de Mavuika. Tenía muchas ganas de que se confirme y sobre todo de que salga Jansan. Voy a sacar a Jansan en la free to play. De hecho, ya mandé a la persona que me ayuda con la free to play a prefarmear. Un saludo a Isaac si ves el vídeo. Y poquito más. Quien ha llegado hasta el final, comentarme en las últimas publicaciones del Instagram Mavuika para el algoritmo, y cuantos más comentarios haya, voy a sortear una Mavuika extra de 5 a 6 para vosotros. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.